¿Te gustaría organizar todo tu trabajo utilizando la herramienta de Microsoft To Do? Pues estás de enhorabuena, porque en este vídeo te voy a mostrar un método sencillo que puedes aplicar para tener tus tareas bien ordenadas y ser mucho más productivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte, especialista en neurociencia, productividad personal y herramientas digitales. Y en este vídeo te voy a mostrar una sistemática, un método sencillo para que puedas tener tu día organizado con todas las tareas bien claras y de esta manera incrementar tu productividad. Antes de que continúes con el vídeo, dale un buen like para que este vídeo llegue a muchas más otras personas que también lo necesitan. Y en segundo lugar, me encantaría que te suscribieras al único canal donde hablamos sobre neuroproductividad y herramientas digitales como To Do. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. Antes de que sigas, recuerda, puedes descargar un ebook totalmente gratuito sobre gestión del tiempo para que puedas ser mucho más productivo. Encontrarás plantillas, mega guías y tutoriales para que puedas vivir la productividad desde la neurociencia para arañarle más horas a tu día y recuperar el control de tu vida. Uno de los pasos imprescindibles que te recomiendo es que planifiques el día anterior. Todavía existen muchísimas personas que lo que hacen es organizar su día la misma jornada. Y eso implica muchísimas urgencias y faltas de planificación. Si tú, por ejemplo, te basas en el correo o en lo que te va llegando ese mismo día, lo más probable es que nunca puedas planificar aquello que debes hacer, sino que en este caso vas aceptando solicitudes y peticiones de otras personas que hacen que tu organización se rompa por completo y además te alejen de tus propias metas personales. Así que la recomendación es que puedas planificar el día anterior, preferiblemente que sea más o menos 1 o 2 horas antes de que termines, porque tú ya sabes, a la última hora, cuando ya estás a punto de partir, es muy probable que pienses, ¡buah! Ahora, ¡qué pereza! Y hay varias cosas que deberíamos tener en cuenta a la hora de planificar. La primera de todas es que todos los días deben quedar a cero. Y este es un punto para mí fundamental. Habitualmente lo que hacemos es que tenemos listas infinitas. Pues bien, si hoy estamos a lunes, a martes o el día que sea, deberían quedar todas las tareas vacías. ¡Ojo! Que estén vacías no implica que estén realizadas. Es decir, que tú puedes terminar el día con 3 cosas pendientes, pero eso sí, esas 3 cosas pendientes deben desaparecer de ese día, del lunes, y tenemos que ponerlas a otro día o a otras listas. Si quieres saber más sobre eso, podrás encontrar muchos vídeos donde hablo también sobre este tema. Así que reset diario, todos los días a cero. Eso le va a dar una tranquilidad y una calma mental increíble a tu mente para que sepas muy bien qué es lo que debes hacer. Y en segundo lugar, vamos a evitar la sobreacumulación. El segundo punto tiene que ver en tener en cuenta las tareas recurrentes de cada día. De eso hablaremos más adelante. Aquí les vamos a denominar las tareas de control, es decir, aquellas tareas con una frecuencia conocida que se van repitiendo a veces diariamente, otras semanalmente o incluso más allá de una semana. Como aquí organizamos nuestro día, no entraremos tanto en detalle de aquellas tareas que debo hacer a lo largo del tiempo, por ejemplo, de manera trimestral o semestral. Así que si yo tengo en cuenta las tareas recurrentes a la hora de planificar, me será mucho más sencillo saber cuánto tiempo real tengo disponible. Y la última opción de todas, criterios de priorización. ¿Cómo priorizas? Esto que tienes que hacer el día siguiente, ¿cómo lo vas a hacer? Yo te voy a dar también unos pequeños criterios al final de este vídeo para que te quedes aquí, sobre todo para que se entienda el concepto. Pero por supuesto aquí puedes priorizar por muchísimas cosas. Por si son las tareas más relevantes, que impactan en tus metas, porque son cosas que ya están fuera de plazo y hay que hacerlas ya, o simplemente por criterios más biológicos, tu energía mental, es decir, en qué momento del día tienes más energía, o simplemente por tu capacidad de concentración, o por si trabajas en casa, si estás en la oficina, en fin, hay múltiples variables a tener en cuenta a la hora de priorizar tus tareas. Vamos a empezar por una distinción elemental a la hora de planificarse, y es que hay 2 grandes tipos de actividades, como verás a continuación. Y esto sobre todo tiene muchísimo que ver con la herramienta que vamos a ver, sobre todo porque cada una de ellas va a ir en herramientas distintas. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con tareas, esto sí que lo pondremos en la herramienta de organización.
En cambio, todo lo que tenga que ver con eventos, por ejemplo, lo que son citas, lo que son congresos, formaciones o reuniones, todo eso irá en el calendario. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué hay tantas cosas que van en un sitio y otras en otro? Pues básicamente porque los dos elementos, el primero de ellos se llaman los eventos. Antes lo decíamos, aquí podemos categorizar cualquier tipo de reunión, cita, congreso, formación, no importa. Lo interesante de esta distinción es que esto siempre va en el calendario. Y fíjate el por qué. Un evento siempre tiene una hora de inicio. Si yo tengo una formación mañana para uno de mis talleres, esto va a empezar a una hora concreta, la que sea, a las 9 de la mañana, a las 12 de la tarde, no importa, pero siempre tendrá una hora concreta y un día asignado. Incluso, también hay que decir que cualquier evento es porque implica a otras personas. No podemos hacer un evento con nosotros mismos como concepto, que evidentemente podemos hacer una autorreunión o buscar un momento para nosotros, cierto, pero eso ya no sería el evento como tal. Un evento siempre implica otras personas y siempre tenemos una hora de inicio. En el momento que calendarizamos algo, ya por su propio nombre podemos ver que tienen que ir sí o sí en el calendario con una hora específica. Por otro lado, tenemos las tareas. Y es que las tareas es el otro elemento de planificación que si no va en el calendario, irá a la herramienta de planificación correspondiente. Fíjate que la diferencia entre eventos y tareas es que las tareas, ahora sí, son actividades individuales. Porque por mucho que tú hagas tareas compartidas, en el fondo la tarea siempre la terminas haciendo tú. Solo hay una persona que pueda hacer la tarea, aunque sea diferentes partes de una tarea que pueden hacer varias personas, ¿cierto? Así que son actividades individuales que, y esto es otro punto que añadimos, no tienen hora de inicio asignada. Una tarea normalmente puede tener una fecha límite, hay que hacerla mañana o el 26 de tal mes. Perfecto, pero la hora no suele tenerla. Tú decides en qué momento la implementas. ¿En qué momento te vas a poner a hacerla? Puedes decidir hacerla a las 6 de la mañana o la puedes hacer al mediodía, pero en realidad tú eliges en qué momento la vas a hacer. Esta diferenciación entre eventos y tareas la hacemos porque en la herramienta que vas a usar para planificar no vamos a añadir eventos, solo vamos a añadir tareas porque son actividades individuales que pueden formar parte del todo, donde lo compartas con otras personas y además no tienen una hora de inicio, así que tú mismo lo vas gestionando para que sepas en cada momento qué tarea debes hacer. Y ahora, a la hora de definir los tipos de tareas, vamos a entrar en dos tipos que serán vitales para entender cómo nos planificamos en el día a día. Recuerda que aquí estamos organizando nuestro día, pero los tipos de tareas van a quedar clarísimos desde ahora. El primer tipo de tareas que existe están desarrollados en base a la frecuencia, así que el primer tipo tiene que ver con las tareas recurrentes, que en este caso les vamos a denominar tareas de control. Estas tareas de control son tareas repetitivas de frecuencia conocida que vamos a hacer durante todos los días, todas las semanas, todos los meses. En este caso en concreto, teniendo en cuenta que hablamos de organización diaria, nos hemos quedado solamente con las tareas que se repiten diariamente o incluso semanalmente, pero no las que van más allá. Y es que dentro de las tareas de control podemos encontrar dos subtipos, dos subclasificaciones. La primera de ellas tiene que ver con las tareas de control de alta frecuencia. Estas son las que nos van a interesar más, ya que estas también irán dentro de la herramienta de planificación. Aquí podríamos decir desde una revisión diaria hasta consultar un documento o descargar unos datos. Son cosas que podemos hacer una vez a la semana o 2 veces por semana o incluso una vez diaria, y esto lo vamos a notar en esta herramienta que estábamos comentando. Por otro lado, tenemos una excepción, hay que decirlo, y son las tareas de control de baja frecuencia, aquellas que, por ejemplo, hacemos de manera quincenal, mensual o simplemente cada cierto tiempo. Este tipo de tareas no las pondremos en nuestra herramienta de planificación, sino en el calendario, porque obstaculizan la lista de tareas donde ponemos cosas mucho más diarias, mucho más semanales. Imagínate que ahora ponemos una tarea que hay que hacer cada 3 meses. Eso va a estorbar, va a molestar claramente nuestra
nuestra organización por este motivo. Lo vamos a poner en el calendario como si fuera una tarea, en el sentido de que es una tarea de todo el día para que no ocupe una hora concreta, y así de esta manera, cuando se aproxime el día, entonces vamos a decidir hacerla o no. Además de las tareas de control, que son tareas repetitivas de frecuencia conocida, tenemos lo contrario, que serían tareas puntuales, es decir, tareas espontáneas, tareas esporádicas, que tienen una frecuencia desconocida, ya que no tienen por qué repetirse en el tiempo. Incluso algunas de ellas pueden ser puntuales una sola vez en tu vida y jamás se van a volver a repetir. Dentro de las tareas puntuales también encontramos una doble clasificación. Esta subclasificación de las tareas puntuales empieza por las tareas puntuales planificadas. Fíjate que en este caso son las tareas que tú tienes en una lista o que forman parte de un proyecto y que tú decides organizarlas a lo largo de la semana o de las próximas semanas. Estas son las que tú planificas. Por otro lado, la otra tipología o subclasificación de tareas puntuales son las que no están planificadas. En este caso el dibujo representa una seta que, como te puedes imaginar, son pequeños imprevistos que van saliendo a lo largo del día y que nosotros tenemos que determinar si son tan urgentes como parecen. Hay muchas setas que no lo son. Aparecen ahí como urgencia, nos dicen que hay que hacerlo ya y resulta que si las analizamos un poco no sería el caso. En este caso, las no planificadas, vamos a decidir qué hacemos con ellas. Si realmente hay que hacerlas hoy y hay una cuestión de plazos que no podemos superar, seguramente la pondremos en la lista de tareas para hoy. En cambio, si no sabemos cuándo, quizá la podemos poner en otra lista más secundaria que no aparezca directamente en el día de hoy. Esto que estás viendo aquí serían los grandes dos tipos de tareas. Tareas de control por un lado, donde son repetitivas con frecuencia conocida, y tareas puntuales, que son tareas esporádicas de frecuencia desconocida. Una vez tengamos claro cómo podemos clasificar las tareas, el siguiente punto será definirlas bien. Sí, puede parecer algo muy fácil que todos hacemos en un post-it donde anotamos las tareas, pero muchas veces falta información, no son claras y además nos dejan entrever muchas dudas a la hora de implementar esas propias tareas. Sé que definirlas bien tiene algunos factores importantes que vamos a ver a continuación. En general, si te fijas, te voy a poner 3 ejemplos que ahora mismo vas a ver que utilizamos muy a menudo y que no serían buenas definiciones de las tareas. Una de ellas podría ser hacer seguimiento. Está bien y evidentemente se puede llegar a entender si tiene un contexto previo. A veces no escribimos mucho más porque con eso ya nos basta, ya nos entendemos. Pero ¿qué pasa cuando colaboras con otras personas? Cuando anotaste esa tarea en un momento en el cual no tenías esa concentración clara, lo que pasa es que a la hora de ponerte en acción dices, no sé muy bien lo que tenía que hacer. Y como no lo tienes claro, prefieres hacer otras cosas de peor valor, o al menos unas tareas secundarias que no te están aportando absolutamente nada a tus metas principales. Así que hacer seguimiento habría que hacerla un poquito más clara. Lo mismo ocurre con esta segunda opción, que sería realizar informe. Claro que puede llegar a quedar claro, pero el problema que tiene es que primero es muy extenso, dependiendo también de cómo es el informe. En segundo lugar, nos queda algo muy genérico, porque el informe puede tener muchas partes, y fíjate que si incluso lo delegamos a una tercera persona, esta persona puede decir, pero ¿qué es lo que exactamente tengo que hacer? Y el último punto de todos, implementar proyectos, estamos en lo mismo. Un proyecto puede ser extensísimo, muy largo. Y si además no tenemos toda la información previa que necesitamos, tendremos un serio problema a la hora de avanzar con ese proyecto. Así que me gustaría mostrarte 3 cosas básicas que una buena tarea tiene que tener a la hora de definirla. La primera de todas, tal como estás viendo aquí en pantalla, tiene que ver con la duración. Yo te recomiendo que una tarea no debería superar nunca los 90 minutos. Y claro que al final no te lo tomes exactamente de manera literal. Si supera los 91 minutos tendremos problemas. Claro que no. Esto no va por aquí. Pero sí que es verdad que en el momento que tenemos tareas cortas son mucho más gestionables. Fíjate que puedes encontrar un hueco fácilmente en tu calendario. En cambio, cuando son tareas muy extensas de varias horas, cuesta horrores encontrar un huequín dentro de tu propio calendario. Seguro que te ha pasado varias veces. Además, también hay una cosa que es más psicológica, que tiene que ver con el logro, con las pequeñas victorias. Cuando tienes tareas pequeñas, la sensación de avance es mucho más rápida. Porque yo termino la tarea y como es corta, oye, estoy avanzando. En cambio, a veces, cuando las tareas son muy extensas, es como si te pasaras todo el día trabajando y no estás consiguiendo absolutamente nada, cuando no es verdad.
Si esto lo hubiéramos dividido en pequeñas partes, todo hubiera sido mucho más sencillo. Y además también las tareas cortas nos permiten evitar la sobreacumulación. Cuando las tareas son muy largas, lo que pasa también es que parece que las vayamos arrastrando durante varios días. En cambio, las tareas cortas nos permite acortar por aquí, alargar un poquito más de allá y más o menos unificar y balancear tu tiempo a lo largo de la semana. Dicho esto, además de la duración, que como dijimos es de 90 minutos la recomendada, hay otro punto también fundamental, que es el verbo inicial de acción. Antes, en los ejemplos que te acabo de poner, fíjate que son verbos muy genéricos, que si hacer, que si implementar, que si ejecutar, que si realizar. Son verbos tan genéricos que tampoco nos dan claramente una acción. Por eso mi recomendación es que pienses un poquito más en qué tipo de verbo puede encajar más para que la persona que lo vea, ya seas tú u otra persona, sepa muy bien qué es lo que tiene que hacer. Después, como verás, te pondré algunos ejemplos y todo esto quedará mucho más claro. El último punto para definir bien una tarea tiene que ver con la fecha. Sí que es verdad que para un proyecto las fechas tienen que estar muy claras. Oye, la fecha de vencimiento de un proyecto es el 26 de tal mes. Perfecto. Pero las tareas, mejor que no. Sobre todo porque si todo tiene fechas, el nivel de agobio que tú sientes, estás abrumado. Todo tiene fechas, mañana, pasado mañana. Y muchas fechas, por qué no decirlo, son ficticias. Y es que las ponemos para avanzar más rápido, para sentir que nos ponemos un poquito más de presión. Yo te diría que si puedes evitarlo, mejor. Entonces solo vamos a añadir fechas límite a aquellas tareas que tú sabes que si pasa un día específico, puede tener consecuencias. Imagínate que yo quiero pedir un subsidio y tengo que entregar unos papeles. Tú sabes que si pasa ese día concreto, el que sea, ese subsidio simplemente lo pierdo. En cambio, la mayoría de tareas no son tan limitantes como esta. Es que puede pasar el tiempo y a veces tendremos que regestionarla y renegociarla porque una tarea que pensabas hacerla hoy o mañana resulta que ya no es tan importante, no tan urgente y eso nos hace cambiar por completo nuestra planificación. Lo digo porque en el momento que pongas muchas fechas te vas a agobiar. Al principio con una o dos no pasa nada. Pero en el momento que tengas 20 tareas y todas tengan fecha límite, lo que va a ocurrir es que todas las fechas límite serán a muy corto plazo. Así que mejor poner esas fechas solo cuando sea necesario y evitaremos un gran nivel de agobio a la hora de planificar. Así que ya lo sabes. 3 puntos fundamentales a la hora de definir una tarea. Duración, 90 minutos, verbo de acción claro y una fecha solo para aquellas tareas que consideres pueden tener un problema si no se cumplen en la fecha concreta. Ahora bien, vamos a ver esos ejemplos. En base a esto, ¿cómo podemos definirlo bien? Pues mira, como verás ahora, he puesto los ejemplos de antes, pero esta vez en una versión diferente, aprovechando todo lo que hemos comentado antes. Primero lo hemos hecho sencillo, pequeño, lo hemos hecho también con un verbo de acción y por último no he puesto ninguna fecha, porque las fechas en este caso no coinciden con nada que tenga que hacer en un plazo determinado. El primer ejemplo podría ser actualizar datos de los clientes de un producto determinado, un proyecto Y en este caso. Fíjate que la idea de esto es que me dice muy bien qué es lo que tengo que hacer. No tienes que crear esta base de datos, no tienes que actualizar el seguimiento completo, solo quiero que actualices los datos de los clientes. Y además sé qué producto es. Esto facilita muchísimo la delegación, facilita muchísimo que evitamos tiempo en procrastinar, porque al final todo eso procrastinamos. Cuando no tenemos claridad mental, procrastinas. ¿Qué te voy a contar que no sepas o que no hayamos vivido otras veces? El segundo ejemplo podría ser elaborar estructura del guión de un informe, en este caso, un informe comercial. Elaborar estructura del guión nos permite saber muy bien qué es lo que necesito de esa persona. En vez de hacer un informe completo, que esto puede tardar horas, o a veces ni siquiera sabemos cuáles son los puntos, esto me da claridad mental y yo sé que, no, el primer paso que debes hacer es ese borrador donde elaboramos la estructura del guión y entonces, a nivel de saber lo que tengo que hacer, todo se facilita. Es mucho más rápido y fácil de entender. Y el último ejemplo, como estás viendo también, es el de revisar los recursos disponibles en el presupuesto. Cuando uno revisa, sabe que quizá no necesita tanto nivel de concentración o energía, porque es una tarea como más rutinaria, simplemente de fijarnos en algunos detalles. Obviamente ya sabemos que revisar depende de qué, también puede ser complejo, porque revisar depende de qué también exige concentración, así que tendrás que valorarlo tú. Pero dicho esto, el hecho de revisar ya me dice exactamente qué es lo que debo hacer. No tengo que empezar un proyecto, no, tengo que revisar algo que nos va a ayudar a lanzar ese proyecto.
Por ejemplo, revisar los recursos disponibles en el presupuesto de este proyecto. De esta manera tan sencilla, yo ya sé muy bien qué es lo que tengo que hacer y no tengo la sensación de que me están abrumando por todas partes con un proyecto que tiene millones de frentes abiertos. Así que aquí tienes 3 ejemplos utilizando lo que hemos dicho antes, los 3 puntos: duración, verbo y, por último, importante también, no poner fecha a todo. Y así tienes 3 ejemplos que puedes utilizar también en tu propia planificación. Así que ahora, a la hora de definir bien una tarea, emplea también estas características y de esta manera tendrás mucho más claro qué es lo que debes hacer. Y vamos a empezar con la estructura que le vamos a añadir a To-Do. Recuerda que To-Do puedes acceder de 1000 maneras desde la aplicación nativa o incluso desde el propio Outlook, pero ahora mismo nos encontramos con que vamos a crear una estructura muy sencilla para saber qué tenemos que hacer todos los días. Igualmente recuerda que este vídeo está 100% enfocado en las tareas diarias, es decir, en cómo te organizas un día. En este caso hablaremos del lunes, pero es perfectamente replicable obviamente a todos los días de la semana. Así que lo primero que hemos hecho, si te has fijado, es justamente crear una lista para cada uno de los días de la semana, como estás viendo aquí. Podríamos añadir, claro está, también sábado y domingo. Recuerda, simplemente para saberlo, que podemos ir aquí a nueva lista y añadir las listas que tú quieras. Eso sí, cuando termines la nueva lista, dale a Enter. No le des a este botoncito de aquí, sino lo que vas a crear son grupos de tareas que no nos interesan ahora mismo. De esta manera, si todo es correcto, deberías tener un total de 5 listas, una para cada día de la semana, a no ser que añadas también el fin de semana. Justamente dentro de estas listas empezaremos a poner todo lo que deberíamos hacer durante la semana para que te puedas organizar efectivamente. Y en este caso especialmente nos centraremos en el lunes, cómo te puedes organizar para mantener sostenible y fiable este sistema que vamos a crear dentro de To-Do. Cuando hablamos de tareas de control hay gente que las tiene clarísimas, otras personas no tanto. Para facilitarte este tema me encantaría darte algunos ejemplos que puedes utilizar para encontrar esas tareas de control. Y fíjate que en este caso me he centrado sobre todo en las que son de alta frecuencia, es decir, aquellas que son diarias o 2 veces a la semana o incluso una vez semanal. Todo lo que sea más allá de una semana, recuerda que no irá a nuestra herramienta de planificación, sino que lo pondremos, lo anotaremos en el calendario. Aquí, como estás viendo, tendríamos 2 grandes columnas, los días de la semana que se repite y, como ves aquí, el nombre de la tarea de control. La clave es que vamos a poner aquí todos los días de la semana, esto lo puedes hacer manualmente, no hace falta ningún Excel o incluso escrito en un papel. Y fíjate que aquí, como estás viendo, puedes ver el tipo de tareas de control, a modo de ejemplo. Y la clave también es que pongas las que tú necesitas, las que realmente son importantes para ti. Aquí, a modo de ejemplo, hemos puesto que el control de calidad lo podríamos hacer los miércoles, que el seguimiento de los proyectos de equipo, por ejemplo, lo podríamos hacer el lunes. ¿Que descargar informe de los datos financieros? Pues venga, va, lo vamos a hacer el martes. Actualizar base de datos lo podemos hacer el jueves. Y después, si te fijas, este que está repetido tantas veces, que la idea es que todos aquellos que se repitan varios días lo puedes hacer de esta manera, pues fíjate que gestión del software interno del departamento lo haríamos de lunes a viernes, es decir, todos los días de la semana. Por lo tanto, esto nos irá dentro de las tareas de control que vamos a poner en nuestro propio día, es decir, en el día de la herramienta que estés utilizando. Dicho esto, si bajamos un poquito más, hay otros ejemplos y aquí puedes poner los tuyos, repito, o insisto, mejor dicho. Puedes preparar la reunión de los martes del equipo, esto lo podríamos hacer el lunes o el propio martes. Prepara la reunión del jueves con mi supervisor también, puede ser el miércoles. Registro horario, revisar carpetas, como estás viendo aquí, revisar KPIs y hacer todo el tema de la revisión de las tareas delegadas o proyectos delegados en tu caso. Dicho esto nos va a ayudar sobre todo a clarificar cuáles son aquellas tareas de control que están en el ámbito profesional. Pero claro está, también podrías añadir las que son del ámbito personal, porque si incluyes solo lo del profesional, corremos el riesgo de que solo hagamos las que están relacionadas en el ámbito laboral. Pero ¿qué ocurre con aquellas cosas también que quiero mantener el hábito y sobre todo también quiero potenciar? Pues bien, como ves aquí, tenemos un apartado de personal y evidentemente cada uno lo puede hacer a su manera. Aquí podemos poner estiramientos, escribir a una persona de mi círculo más cercano para que pueda estar atento también a mis notas y sobre todo también actualicemos a esa persona de cómo está, cómo se encuentra, llamar, escribir a un familiar, meditar, incluso prácticas también de todo tipo, tanto deportivas, de espiritualidad, de ocio, o tanto ocio individual, contigo mismo u ocio social, con otras personas, o incluso aquí, como ves también, pues el tema de correr, hijos y familia, depende un poco también de tu estructura familiar, e incluso ámbitos como la lectura.
Dicho esto, y estás viendo el ejemplo, esto lo que nos facilita, y para mí esta es la clave, es que todas esas tareas de control están anotadas en un mismo sitio y las pondremos dentro de la herramienta todos los días. Si no lo tenemos en cuenta, lo más normal es olvidarnos por completo. El hecho de disponer un sitio donde anotamos estas tareas nos dará como una cierta garantía de que además del desarrollo profesional, también estás invirtiendo tiempo en tu desarrollo personal. Ahora ya que tenemos identificadas las tareas de control y las tareas puntuales, en primer lugar nos centraremos en poner todos los días sus respectivas tareas de control. Para poder hacerlo tenemos dos maneras de hacerlo, es decir, podemos poner cada una de las tareas de control como tareas independientes o una tarea de control nodriza que después tendrá diferentes subtareas que serán básicamente esas tareas de control. Yo te recomiendo claramente la segunda porque la primera, si tienes una lista de 5, 6, 7, 8 ítems, te vas a abrumar cada día que veas que tienes tanto trabajo pendiente. Para poder hacerlo, fíjate que nos iremos al lunes, que es donde estamos ahora, y vamos a agregar una nueva tarea. En esta ocasión, como ves, pondremos tareas de control en mayúscula y justamente a sus lados pondremos dos emojis para que visualmente sepamos que son tareas recurrentes, repetitivas. Y lo primero que haremos es crearlo y cuando ya lo tengamos, le daremos a Enter. Ahora, cuando accedamos a tareas de control, aquí en el lateral derecho verás que tienes la posibilidad de agregar pasos o subtareas, que es donde añadiremos las tareas de control. Vamos a añadir algunas. Perfecto, pues ya lo tendríamos aquí. Aquí van algunos ejemplos. En este caso hablamos del lunes, porque las tareas de control pueden ser diferentes a lo largo de los diferentes días. Así que en este caso, cuando ya tengamos claras las tareas de control, lo bueno que tienen es que solo hay que anotarlas una única vez. Así que siempre, todas las semanas y todos los lunes van a ser exactamente las mismas, a no ser que cambies de rol o que añadas cosas extra a tener en cuenta. Nos van a funcionar sobre todo para descargar cosas, para no tener que pensar en algo y sobre todo también esos días que estás más despistado, con baja energía, oye, funcionan las mil maravillas para que no se te pase nada. A medida que las vayas completando, como ves, simplemente será cuestión de darle clic aquí y si te has equivocado y quieres volver a otra vez al principio, es tan sencillo como volver a desclicarlas y así de esta manera tienes otra vez disponibles las tareas de control. Ya las tendríamos listas, esta es la primera parte y, eso sí, una de las cosas que yo te recomiendo es que las tengas también para todos los días. Aunque nos centremos en este vídeo en la planificación diaria, que sepas que también hay más vídeos en este canal donde podrás ver la planificación semanal. Para poder copiarlo de una manera todavía más fácil, lo puedes hacer con el botón derecho y aquí verás que tienes la posibilidad de copiar tarea en y puedes copiarla en cualquiera de las listas que tengamos creadas. De esta manera lo podrás hacer más fácilmente y no tener que copiar manualmente todas las tareas de control y de esta manera, como ves, ponerlas por ejemplo el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Así que listo, ya tendríamos las tareas de control y en breve vamos a añadir la que nos faltan, las tareas puntuales. A la hora de organizar tu día hay ciertas cosas que sí deberíamos tener en cuenta. Es que al empezar el día, alguna de las acciones más habituales es revisar la mensajería instantánea y sobre todo, hay que decir, el correo electrónico. No son tareas muy recomendables para empezar, ya que queman tus neuronas, de verdad, porque al final lo que hacen es mandarte muchísimos estímulos que tú no puedes controlar, así que te recomiendo que a la hora de organizar tu día tengas en cuenta esta tríada de tareas que deben aparecer en alguna parte. Después lo podrás organizar como quieras, claro está, pero te voy a dar algunas pautas que creo que podrías utilizar lo antes posible. La primera es que tendremos que empezar con una tarea aceleradora, algo que nos dé un poco de maná mental, y es que igual que cuando hacemos deporte nos gusta calentar, también es bueno calentar nuestro cerebro antes de trabajar. Y aquí la idea es escoger una tarea sencilla, que no sea el correo electrónico, que nos permite ya empezar a enchufarnos y poder activar esa pequeña energía que tenemos dentro, pero al principio del día cuesta un poquito de sacar, aunque seas del cronotipo muy matutino. Después, por otro lado, tendríamos las tareas de alta energía, que fíjate que no tiene nada que ver con tu correo electrónico. En realidad las tareas de alta energía son aquellas que requieren concentración y muchas veces tienen que ser cosas que tú has planificado con anterioridad. A veces lo que hacemos es ir a remolque de otras personas, lo que nos solicitan otras personas, en vez de hacer aquel trabajo que tú sabes que deberías hacer. Este es el segundo punto. Y lo último, igual que hemos hecho aceleración y alta energía, el último punto también es desacelerar. Antes de un descanso, en vez de pasar de alta energía al descanso, te recomiendo que hagas algo sencillo, que aquí sí podría ser revisar alguno de los correos que tienes pendientes o alguna tarea de estas de fácil ejecución que nos permita retomar otra vez la calma y después puedas descansar un poquito.
Así es como funciona tu cuerpo. Necesita primero elevarse, alta energía, y por último bajar ese nivel antes de tomar un descanso. Si sigues esta tríada, tendrás la sensación de que no te cansas tanto y ese agotamiento mental que sufrimos todos los días se va a atenuar un poquito más. Muy recomendable que uses esta tríada de tareas con 3 tipos, tal como estás viendo aquí: aceleradoras, tareas de alta energía y por último también desaceleradoras. El siguiente punto será añadir las tareas puntuales, así que nos iremos aquí donde pone agregar tarea, la pondremos aquí y pondremos revisar los recursos disponibles en el presupuesto. Perfecto, esto sería una tarea puntual bien definida, como decíamos antes, con los 90 minutos, verbo de acción, y solo pondremos la fecha cuando sea determinante, es decir, que si pasa esa fecha podemos tener consecuencias negativas. Así que vamos a darle clic aquí, perfecto, ya la tendríamos, la podremos poner abajo de tareas de control y la clave ahora será añadir las respectivas tareas puntuales. Recuerda que la diferencia con las de control es que aquí o bien las planificamos nosotros o pueden llegar de imprevisto. Cualquiera de las dos opciones es perfectamente válida. En cambio, las tareas de control sí que tienen una frecuencia conocida, ya que todos los días se van a repetir y las tendremos aquí sin falta. Vamos a añadir alguna tarea puntual más que también cumpla con estas características. Y ya está, fabuloso, ya tendríamos esas 3 tareas que cumplen con las características. Además, si recuerdas bien, también tenemos la posibilidad de que la primera sea una tarea de aceleración, desde cuando empiezas el día, para calentar cognitivamente tu cerebro, igual que si empezaras el día, calentarás también a nivel deportivo. Después tendríamos una tarea ya mucho más trabajada, más farragosa, que requiere más energía, que sería la de elaborar estructura del guión de un informe comercial. Y por último, como estás viendo, actualizar datos de los clientes de un producto podría ser una tarea más de desaceleración. Sea como sea, lo interesante de aquí es que tenemos toda la planificación diaria bien cubierta. Por un lado tenemos lo que ya vendría de serie, que son las tareas de control con sus respectivas tareitas, y justamente por debajo estas tareas que yo he planificado. ¡Ojo! Que estén aquí no implica que se hagan, pero como mínimo ya mi planificación está mucho más clara y sé dónde debo enfocarme. Esto es mucho más fácil, sobre todo también de cara a las posibles interrupciones, supuestas urgencias que nos hacen perder el foco. Y hablando de supuestas urgencias, aquí nos falta un tipo de tarea que tiene mucho que ver con las tareas puntuales, que son aquellas que no planificas. Y ahí, como bien sabes, aparecen las tareas imprevistas. Aquello que teníamos planificado está muy bien, pero cuando empiezan a llegar cosas que no estaban previstas, nos cambian el rumbo y muchas veces nos obligan a hacer peripecias para poder organizarnos de nuevo. En ese sentido hay como 2 grandes tipos de imprevistos. Los primeros son aquellos que pueden esperar y aquellos que no. Pero ojo, cuidado, hay que vigilar mucho porque muchas veces son trampas viperinas. Hazme esto cuando puedas, déjalo absolutamente todo, quiero que hagas esto. Bueno, tú ya sabes de qué te hablo, qué te voy a contar. En este caso hay que tener mucho cuidado si la tarea urgente requiere que lo abandones todo y sobre todo dejes tus tareas de lado. Si fuera el caso que digas, oye, hay que hacerla sí o sí y dejar todo lo que tenía pendiente, es que no hace falta ni que la anotes. Ya ni siquiera vamos a perder el tiempo en esto, a no ser que después quieras tener un pequeño repositorio para saber qué es lo que hiciste durante el día. En cambio, aquella tarea que consideres que, tengo que anotarlo, será tan sencillo como ir aquí a agregar tarea y voy a poner tarea imprevista. El nombre de la tarea, obviamente. Porque imagínate que ahora tienes que mirar un vídeo como este, tienes más trabajo, una reunión, algo que no te permita hacer la tarea, así que la vas a poner en tu lista y después tú también vas a decidir en qué orden la pones. Recuerda al final que cualquier tarea la podemos mover hacia arriba o hacia abajo y podrás determinar cuál es el orden real de esta tarea en el momento que lo requiera. De esta manera tan sencilla como estás viendo aquí, yo puedo gestionar mis tareas imprevistas, anotarlas en un sitio fiable y evitar anotarlas en el típico post-it que muchas veces se pierde y hace que en realidad vaya pasando por ahí y nunca te des cuenta. Así que para poner una tarea prevista dentro de To-Do lo haremos de esta manera tal como estás viendo ahora. Pondremos la tarea imprevista y ya está. Y en el momento que consideres oportuno, la vas a realizar. Y ahora nos queda un punto definitivo, y es garantizar que este sistema sea sostenible en el tiempo, y por eso vamos a hacer la revisión diaria. Recuerda que en este vídeo vamos a hablar de la organización de un solo día. Si quieres saber más sobre la organización semanal, también lo podrás encontrar en este mismo canal. Oye, ¿qué sucede? Que a medida que avanza el día, tenemos que organizar el próximo. Muchas veces lo hacemos a principios de la semana. A veces lo hacemos a finales del día y a veces lo hacemos el mismo día. Mi recomendación es que cada uno de los días te tomes 5 minutos de verdad, para que puedas organizar tus tareas para el próximo día. Si no lo haces así, lo que va a pasar es que se van a acumular muchísimas cosas y además empezarás el día a trompicones. 1000 cosas por hacer, cosas que aparecen de modo urgente cuando en realidad no lo son, sino que son una mala planificación.
En definitiva, mejor revisar cada día, no te cuesta nada 5 minutos, incluso menos, para poder elegir cuáles son las tareas que vas a priorizar el día siguiente. Eso sí, no lo hagas a última hora cuando revises, porque la última hora es un poquito perversa. Como bien sabes, hay 1000 cosas por hacer y entonces, bueno, lo dejamos de lado y no lo hacemos. Mejor hacerla 1-2 horas antes para que tengas tiempo suficiente para poder ejecutarla. Ahora imagínate con esto que estás viendo aquí, con las tareas de control y estas respectivas tareas que estás viendo aquí. A medida que avanza el día, por supuesto, vamos a ir completando cosas. Pues por ejemplo, las tareas de control las hacemos todas, menos la revisión diaria que estamos haciendo ahora. Y además de eso, fíjate que te marca 3 de 4, es decir, que hemos hecho ya el 75% de las tareas de control. Imagínate que alguna de estas tareas pues resulta que también la vamos completando. Pero claro, ¿qué pasa? Termina el día y tenemos 2 cosas pendientes. Esto es muy habitual, por mucho que planifiques y digas, sí, hoy voy a hacer esto. Pueden salir 1000 historias que hacen que algunas de las cosas no se pueden hacer. Y no pasa nada. Lo que vamos a hacer ahora es que tenemos 2 posibilidades. Si ahora tenemos aquí las listas de tareas que estás viendo aquí, las que hemos creado, que son 5 listas, lo primero que hay que pensar es, oye, ¿hay alguna de estas 2 tareas que tengo que hacer mañana sí o sí? Mira, pues ¿sabes qué? Esta de aquí la voy a hacer mañana. Fíjate que lo arrastras y directamente lo pones en el martes. ¡Qué bien! Siguiente punto será, ¿qué hacemos con esta tarea que quizá no hay que hacer mañana? Porque hay otras prioridades. Pues fíjate que en este caso la otra opción no sería ponerla en otro día, lo típico día por azar, jueves o viernes, porque entonces lo que hacemos es generar muchísima frustración. Porque ¿qué pasa? Que llega el jueves y el viernes, te han salido otras cosas, otras prioridades y esa tarea ya no es tan urgente, pero tú la vas arrastrando. Y eso genera ansiedad, porque tienes en esa lista 25 cosas por hacer, además de 3 o 4 ficticias que te has puesto por si acaso, por aquello de darte un poquito más de presión. Mi recomendación es que uses una de las listas que ya existe aquí, que será como la lista de tareas nodriza. Aquí en tareas, como has visto, la hemos movido y hemos puesto todas las tareas que sabes que vas a hacer esta semana, pero que todavía no sabes cuándo. Así, cuando hagas la revisión diaria, además de pasar tareas de un día para otro, vas a ir a esta lista de aquí y si ves que alguna de estas tareas puede ser interesante para hacer el próximo día, la haces. Por eso es tan importante hacer la revisión diaria de lunes a jueves. El viernes haríamos la revisión semanal. De esta manera puedes saber y elegir las tareas cada día para evitar que se vayan acumulando. Y así cuando empecemos el martes tengas solo la tarea que creo que sí que voy a hacer, porque tú estás convencido, otra cosa es que se haga, y también aquí tendrías las tareas de control. De esta manera tan sencilla, como estás viendo, puedo tener una planificación diaria, esta revisión, que va a garantizar que el sistema que he creado en To-Do sea sostenible en el tiempo. Fantástico, pues ahí lo tienes, un método sencillo que puedes ordenar tu día, tenerlo bien clasificado utilizando To-Do. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo aplicarás? ¿No lo aplicarás? ¿Algunos cambios? Pues házmelo saber aquí en comentarios, yo encantadísimo de leerte y, ¿por qué no?, publicar próximos vídeos sobre To-Do. Antes de que te vayas, dale un buen like a este vídeo para que llegue a muchas más personas y, en segundo lugar, me encantaría que te suscribieras para verte más y sobre todo para publicar muchos más contenidos sobre To-Do y otras herramientas de 365. Gracias de verdad por formar parte de este vídeo, por quedarte aquí unos segunditos conmigo y me encantará verte en próximos contenidos. Te mando un fuerte abrazo, te me cuidas. ¡Chao!